Un saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy el profe Ulises. Vamos a continuar trabajando con los números naturales. En esta ocasión, en este video, vamos a trabajar las propiedades de la potenciación de los números naturales. Entonces tenemos las siguientes propiedades: producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, potencia de un producto, potencia de una potencia de un cociente, y vamos al final a mirar algunas consideraciones finales. Vamos con la primera. Producto de potencias de igual base. El producto de dos o más potencias de la misma base equivale a la misma base y los exponentes se suman. Acá tenemos la definición matemática, tenemos la misma base acá, x y tenemos exponentes, acá están diferentes, n y m. ¿Qué se hace? Se deja la misma base y sus exponentes se suman. Vamos a mirar un ejemplo para ese primer caso de la misma base. Entonces digamos que la propiedad dice así: x a la n por x a la m, este puntico se borra, equivale a x a la n más m. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos 4 a la 2 por 4 a la 5. ¿Esto qué va a ser igual? La misma base se deja y los exponentes los vamos a sumar. Es decir, que eso me queda 4 elevado a la 7. Y hasta ahí lo dejamos. 4 elevado a la 7. Eso me está diciendo la primera propiedad. Muy bien. Continuamos entonces. Segunda propiedad. Cociente de potencias de igual base. Cociente de potencias de igual base. Estamos hablando de potencias que tienen la misma base. El cociente de potencias de la misma base equivale a la misma base y sus exponentes se restan. Entonces la definimos así: x a la n sobre x a la m tienen la misma base, dejamos la base y los exponentes se restan. Ojo, dejamos el exponente de arriba y le restamos el exponente de abajo. Obviamente el de arriba, n, debe ser mayor que m. El de arriba debe ser mayor que m para que se cumpla eso en los números naturales. Vamos a ver eso entonces con una definición, con un ejemplo, perdón. Entonces tenemos acá, vamos a ver un ejemplo de la misma base. Entonces la definición dice que x a la n sobre x a la m es igual a la misma base y los exponentes los restamos de esta manera. Y me está diciendo que n debe ser mayor que m. Entonces miremos un ejemplo. 5 elevado a la 4 sobre 5 elevado a la 3. Esto va a ser igual a 5, dejamos la misma base, y los exponentes los vamos a restar. O sea que eso equivale a 5 elevado a la 1, y resolvamos eso, queda 5. Observe acá algo: 4 es mayor que 3. 4 es mayor que 3. Supongamos que tenemos un ejemplo en donde es al contrario: 3 a la 4 a la 5 sobre 3 a la 6. Ya acá ya no lo podemos hacer porque 5, acá estamos diciendo que 5 es menor que 6. 5 va a ser menor que 6, entonces esto va a resultar que vamos a hablar es de números, de otros tipos de números que se conocen como números enteros. Entonces, por ahora, este caso no lo consideramos, por ahora, listo. Consideramos cuando 4 es mayor que 3.
Es más, podemos considerar cuando 4 es igual a 4. Eso me va a dar 0. Y ahora más adelante vamos a mirar que cualquier número natural elevado a la 0 me va a resultar 1. O sea que ese caso sí se puede considerar. Por ahora dejémoslo así. Continuamos. Potencia de un producto. La potencia de un producto equivale al producto de las potencias de sus factores. Equivale al producto de las potencias de sus factores. Entonces miremos esto acá con un ejemplo. Vamos a mirar acá. Entonces dice que P por Q, digamos que está elevado a la M. Entonces esto va a ser igual a P a la M, a las potencias de sus productos, por Q a la M. Eso es lo que me está diciendo. Producto, el producto de estos, cada uno de estos factores, lo elevamos a la M. Entonces, digamos este ejemplo, 6 por 2 elevado a la 4. Eso me va a resultar 6 a la 4, el primer factor elevado a la 4, por el segundo factor elevado a la 4. Y lo dejo hasta ahí. Ya si quiero tener un resultado, pues tengo que resolver esta potencia y tengo que resolver esta potencia. Pero dejémoslo hasta ahí nomás, que ese no es el objeto de este video. Muy bien. Potencia de un producto. Muy bien. Potencia de una potencia. Elevar una potencia a otra potencia equivale a dejar la misma base y los exponentes se multiplican. Dejamos la misma base y los exponentes se multiplican. Observemos acá la definición. X a la n es una potencia y está elevado a otra potencia. Por eso se llama potencia de una potencia. Entonces dejamos la misma base y los exponentes los vamos a multiplicar. Miremoslo con un ejemplo. Dice que x elevado a la n y a su vez elevado a la n. Potencia de una potencia. Esto va a ser igual a la misma base y los exponentes los multiplicamos. Entonces digamos un ejemplo. 7 elevado a la 2 y todo eso elevado a la 3. Entonces dejamos la misma base como dice acá, 7, y los exponentes los multiplicamos, 2 por 3. ¿A qué equivale eso? A la misma base y 2 por 3, 6. Y dejémoslo por ahora hasta ahí. Esto se puede resolver y obtenemos finalmente un número. Y tenemos potencia de un cociente. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente equivale al cociente de las potencias de cada uno de los términos. Entonces acá adentro tenemos un cociente y está elevado a una potencia. Observe que este cociente tiene, obviamente, el x es diferente al y. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se hace la potencia del numerador, x a la n, sobre la potencia del denominador, y a la n. Miremos por un ejemplo. Entonces dice que x sobre y elevado a la n. Entonces acá está el cociente. Entonces dice que sacamos la potencia del numerador, o sea, x a la n, y la potencia del denominador, x a la n. Esa es la propiedad. Miremos un ejemplo. 8 entre 5, digamos que elevado a la 9. Entonces, ¿qué ocurre? El 8, que es el numerador, lo elevamos a este exponente 9. Sobre el 5, que es el denominador, lo elevamos al exponente 9 y lo dejamos así por ahora.
Si queremos obtener un resultado, tenemos que resolver esta potencia y resolver esta potencia y luego hacer la respectiva división. Pero, vuelvo y les digo, ese no es el objeto de este video. Muy bien, volvemos. Bueno, hasta ahí miramos las propiedades de la potenciación con los números naturales. Ahora vamos a mirar unas consideraciones finales. La primera, todo número natural distinto de 0 elevado al exponente 0 equivale a 1. Todo número natural distinto de 0, diferente de 0 elevado al exponente 0 equivale a 1. Miren lo que ocurre acá. X a la 0 siempre va a ser 1 para cualquier X que pertenece a los naturales es diferente de, que sea diferente de 0. Es decir, un ejemplo, 89 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número natural elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando esta base sea diferente de 0, o sea, no vaya a ser 0. Volvamos al ejemplo. Volvamos a esta parte en la que les hablaba de este cociente. Vamos a mirar entonces con esa consideración final. Estamos diciendo que cualquier número x elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando x sea diferente de 0 y a su vez x pertenezca a los números. En este caso estamos hablando de los naturales. Por ahora solamente nos importa eso. Estamos hablando solamente de los naturales. Entonces, ya planteé un ejemplo. Digamos este otro ejemplo. 1001 elevado a la 0. Esto va a ser igual a 1. Cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Este caso, sí no es posible. O sea, este caso no se nos cumple para esta consideración. No es posible. Miremos este ejemplo con el cociente. 5 a la 6. Digamos que lo dividimos entre 5 a la 6. Tienen el mismo exponente y la misma base. Decíamos que la propiedad es, dejamos la misma base y los exponentes los restamos. Eso va a ser igual a, si restamos los exponentes, eso me va a dar 0. Y como nosotros ya sabemos esta definición, que cualquier cantidad elevada a 0 va a dar, diferente de 0, va a dar 1. Ese caso lo podemos resolver. Nosotros decíamos en la definición, decíamos que la definición era esta. Para ese caso, decía que x elevado a la n sobre x elevado a la m es igual a x elevado a la n menos m. Y decíamos que n debe ser mayor que m. Esa es la consideración que teníamos para el cociente de potencias de la misma base. Se debe cumplir esto. Pero es por esto, porque me da la 0. Pero entonces ya entendemos que cuando da la 0 es igual a 1. O sea que cuando tiene la misma base y cuando tiene el mismo exponente, simplemente el resultado va a ser 1. Simplemente el resultado va a ser 1. Esa consideración es bueno tenerla presente. Bueno, continuamos acá. Segunda consideración, 0 elevado a cualquier número natural distinto de 0, equivale a 0. 0 elevado a cualquier número natural distinto de 0 siempre va a ser 0. Obviamente tiene que ser igual, diferente de 0, perdón. Lo que les había dicho ahora, que esto no se puede cumplir. Esto no se puede cumplir. Esto 0 a la 0 no se cumple, no podemos resolverlo. Eso es lo que está diciendo en esa consideración. Pero, en cambio, 0 elevado a la 5, eso sí va a ser 0. Esto no se cumple porque el exponente 0 elevado a la n
0 elevado a la n, siempre va a ser 0, está diciendo la propiedad, pero n debe ser diferente de 0, por eso no se cumple este. Pero este caso sí se cumple. 0 elevado a la 5 es igual a 0. 0 elevado a la 10 va a ser igual a 0. Miren este otro ejemplo. 0 a la 34 es igual a 0. Miren otra consideración. Todo número natural distinto de 0, elevado a la 1, equivale al mismo número natural. Miren, x elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número natural, pero x debe ser diferente de 0 para que se cumpla esto. Entonces 45 elevado a la 1 es igual a 45. 100 elevado a la 1 va a ser igual a 100. 200 elevado a la 1 va a ser igual a 200. Y por último, 1 elevado a cualquier número natural diferente de 0, sí que tenerlo presente, equivale a 1. 1 elevado a la x va a ser igual a 1. 1 elevado a la 10.000 va a ser 1. 1 elevado a la 50 va a ser 1. Siempre y cuando x sea diferente de 0. Sí, claro, porque si lo ponemos 0 se me viene a cumplir esta que habíamos dicho acá arriba. Mire este ejemplo, 1 elevado a la 105 es igual a 1. Listo, muy bien. Hasta acá llega este video. Si les gustó, por favor denle me gusta y no se les olvide suscribirse a este canal. Quedamos ok.